Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo, en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Estamos emocionadísimos de teneros aquí. Hoy prepárense porque traemos un verdadero bombazo, una noticia que está haciendo temblar los cimientos del fandom turco y que, honestamente, nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Os acordáis de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja explosiva de Esenkalkam, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción? Pues bien, las cosas parecen haber dado un giro de 180 grados y, bueno, mejor no os adelantamos nada más. El título del vídeo ya os da una pista. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores, declaraciones explosivas y posibles reconciliaciones, quiero recordaros, como siempre, que vuestra suscripción es el motor que impulsa este canal. Si os gusta estar informados, si sois fans acérrimos de las telenovelas turcas y si queréis ser los primeros en enteraros de todos los chismorreos y las exclusivas, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras teorías conspirativas. Nos encanta leeros y saber qué pensáis. Ahora sí, vamos al lío. Como ya sabéis, Kerem y Hande fueron la pareja del momento, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química era innegable, sus miradas traspasaban la pantalla y su romance era la envidia de todo el mundo. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pues bien, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de ensueño, la relación llegó a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se habló de incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas y, como no, los inevitables rumores de terceras personas. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Muchos se negaron a creer que el amor se había acabado y mantuvieron la esperanza de una posible reconciliación. Otros, en cambio, asumieron la realidad y siguieron apoyando a sus ídolos por separado. Y durante mucho tiempo, esa fue la tónica general. Kerem y Hande siguieron sus caminos, enfocándose en sus carreras profesionales y evitando, en la medida de lo posible, coincidir en eventos públicos. Parecía que la historia de amor había llegado a su fin, y que no había vuelta atrás. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales, de pistas sutiles, de rumores persistentes que apuntan a que algo está cambiando entre Kerem y Hande. Y no estamos hablando de simples coincidencias o de interpretaciones exageradas. Estamos hablando de declaraciones que, de confirmarse, lo cambiarían todo. Para empezar, vamos a hablar de las famosas fuentes cercanas. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? Siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que sabe algo. Pues bien, varias fuentes cercanas a ambos actores han asegurado que Kerem y Hande han estado manteniendo contacto en secreto durante los últimos meses. Al parecer, han estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes y, según algunos, incluso viéndose en persona de forma discreta. Obviamente esto hay que cogerlo con pinzas, ya que las fuentes cercanas no siempre son fiables. Pero el hecho de que varios medios de comunicación turcos de renombre hayan publicado esta información le da cierta credibilidad al asunto. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial, incluso después de la ruptura. Nunca se han dicho públicamente nada malo el uno del otro y siempre han expresado su respeto mutuo. Pero la cosa no se queda ahí. Hace unos días Kerem Bürsin concedió una entrevista a una revista turca y, en un momento dado, le preguntaron por Hande Erçel. Y su respuesta fue sorprendente. En lugar de limitarse a un simple "es una gran actriz" o "le deseo lo mejor", Kerem se extendió un poco más y dijo lo siguiente: "Hande es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos inolvidables y siempre le tendré un gran cariño. No puedo predecir el futuro, pero nunca diría nunca a una posible reconciliación". ¡Boom! ¿Lo habéis oído? ¿Habéis leído bien? Nunca diría nunca a una posible reconciliación. ¡Madre mía! Esta declaración ha incendiado las redes sociales y ha desatado la locura entre los fans de la pareja. Muchos lo interpretan como una clara señal de que Kerem está dispuesto a darle una segunda oportunidad al amor. Otros, en cambio, creen que simplemente está siendo diplomático y que no hay que hacerse ilusiones. Pero la guinda del pastel llegó hace apenas unas horas. Hande Erçel, que siempre ha sido muy discreta con su vida personal, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que ha dejado a todos boquiabiertos. Subió una foto de un cielo estrellado y escribió lo siguiente: "A veces, las estrellas se alinean y los caminos se vuelven a cruzar". ¿En serio?
¿En serio, Ande? ¿Estás jugando con nuestros sentimientos? Este mensaje obviamente ha sido interpretado como una respuesta indirecta a las declaraciones de Kerem. ¿Será que Ande también está abierta a una reconciliación? ¿Será que las estrellas se han alineado de verdad y que el destino les está dando una segunda oportunidad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la tensión es palpable y que la expectación es máxima. Todos estamos esperando a que alguno de los dos dé un paso más y confirme o desmienta los rumores. Mientras tanto, vamos a analizar todas las pistas, a repasar todos los detalles y a teorizar sobre el futuro de esta pareja que nos tiene completamente enganchados. Y hablando de analizar pistas, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Hace unas semanas, Kerem y Hande coincidieron en un evento benéfico en Estambul. No se les vio juntos, pero sí se sabe que estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Y según algunos testigos intercambiaron algunas palabras y se mostraron muy sonrientes y amables el uno con el otro. Obviamente esto no significa necesariamente que estén volviendo, pero sí demuestra que la relación entre ellos es buena y que no hay rencores ni resentimientos. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy discretas y que no les gusta airear su vida privada. Por lo tanto, es posible que estén manteniendo su relación en secreto para evitar la presión mediática y para poder tomar una decisión con calma y sin interferencias externas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tanto Kerem como Hande están en un momento muy bueno de sus carreras profesionales. Ambos están trabajando en proyectos muy interesantes y están cosechando éxitos. Por lo tanto, es posible que estén esperando el momento adecuado para retomar su relación y que no quieran que su vida personal interfiera en su trabajo. Pero, ¿qué pasaría si Kerem y Hande volvieran? ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Cómo afectaría a sus carreras profesionales? La verdad es que es difícil predecirlo. Pero lo que sí podemos decir es que sería un auténtico bombazo mediático y que generaría una gran expectación. Muchos fans se alegrarían enormemente y celebrarían la reconciliación como si fuera un gol de su equipo favorito. Otros, en cambio, se mostrarían más escépticos y desconfiados, recordando los motivos que llevaron a la ruptura. Pero al final lo importante es que Kerem y Hande sean felices y que tomen la decisión que consideren mejor para ellos. Si deciden volver, les apoyaremos incondicionalmente. Y si deciden seguir sus caminos por separado, también les respetaremos. Lo único que queremos es que estén bien y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Ahora bien, vamos a ponernos un poco más especulativos. Imaginemos por un momento que efectivamente Kerem y Hande están planeando una reconciliación. ¿Cómo sería esa reconciliación? ¿Sería algo público y ostentoso con alfombras rojas y declaraciones de amor en televisión? ¿O sería algo más discreto e íntimo, con escapadas románticas y cenas a la luz de las velas? Personalmente creo que optarían por la segunda opción. Ambos son personas muy reservadas y no les gusta llamar la atención sobre su vida privada. Por lo tanto, es probable que intenten mantener su relación en secreto durante un tiempo, hasta que se sientan cómodos para hacerla pública. ¿Y cómo afectaría esta reconciliación a sus carreras profesionales? Pues bien, creo que podría ser muy beneficiosa para ambos. Volverían a ser la pareja del momento y generarían una gran expectación en todos sus proyectos. Además, podrían trabajar juntos en nuevas series o películas y volver a enamorar al público con su química. Pero, también hay que tener en cuenta los riesgos. Si la relación no funciona, podría afectar negativamente a sus carreras y generar conflictos y tensiones. Por lo tanto, es importante que se tomen su tiempo para reflexionar y que estén seguros de que quieren volver a estar juntos antes de dar el paso. En definitiva, la situación entre Kerem y Hande es un auténtico misterio. Hay muchas señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay muchos interrogantes. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, seguiremos analizando todas las pistas, teorizando sobre el futuro y disfrutando de este culebrón turco que nos tiene completamente enganchados. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Os gustaría que se reconciliaran? ¿Qué pensáis de las declaraciones de Kerem y del mensaje de Hande en Instagram? Dejadnos vuestros comentarios y contadnos vuestras teorías. Nos encanta leeros. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los fans de Kerem y Hande que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra pasión. Sois los mejores. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y de rumores explosivos. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es como un culebrón turco en la vida real, lleno de giros inesperados, de amores apasionados y de rupturas dolorosas. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde.
Y quién sabe, a lo mejor el destino les tiene reservada una segunda oportunidad. En resumen, hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin, donde no descarta una reconciliación, el misterioso mensaje de Hande Erçel en Instagram y la coincidencia de ambos en un evento benéfico. Todas estas señales apuntan a que algo está pasando entre ellos y que una posible reconciliación no es descabellada. Sin embargo, también hemos reconocido que hay riesgos y que es importante que se tomen su tiempo para reflexionar y tomar la mejor decisión. Quiero agradeceros de corazón que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Sois increíbles. Ahora sí, os animo a que dejéis vuestros comentarios con vuestras opiniones y teorías sobre el tema. ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué pensáis de sus últimas declaraciones? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os pido que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y estaréis al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, la vida es un culebrón. Pero aguanten un segundo, que esto no acaba aquí. Porque el universo de los rumores y las especulaciones en torno a Kerem y Hande es mucho más profundo y complejo de lo que podríamos imaginar. Vamos a desgranar aún más esta telenovela de la vida real, adentrándonos en los entresijos de sus carreras, sus relaciones pasadas y, por supuesto, en el contexto mediático que rodea a esta pareja icónica. Primero volvamos a Senkal Kapm. Esa serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre Kerem y Hande. Interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que, a pesar de sus diferencias, se enamoraron perdidamente. Y esa magia traspasó la pantalla. Los fans no solo querían verlos juntos en la serie, sino que anhelaban que su amor se hiciera realidad. Y para alegría de muchos, así fue. Durante el rodaje y después, Kerem y Hande confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja más querida y seguida del panorama turco. Cada foto, cada aparición pública, cada gesto era analizado al milímetro. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, recopilando cada momento de su relación. Era una auténtica Kerem-Hande manía. Pero como decíamos al principio, las cosas no siempre son fáciles en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras terminaron por pasar factura a la relación. La ruptura fue un golpe muy duro para los fans, que se sintieron como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Tras la ruptura, ambos actores se centraron en sus proyectos profesionales. Kerem continuó trabajando en series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actor. Hande, por su parte, siguió cosechando éxitos en la televisión y también incursionó en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en una de las caras más solicitadas del mercado turco. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, las relaciones pasadas de ambos actores. Antes de estar con Kerem, Hande tuvo otras relaciones conocidas, algunas de ellas también con personajes del mundo del espectáculo. Y después de la ruptura, también se le relacionó con otros hombres, aunque ella siempre ha mantenido su vida personal en un segundo plano. Lo mismo ocurre con Kerem. Antes de Hande tuvo otras relaciones, algunas de ellas también muy mediáticas. Y después de la ruptura también se le ha relacionado con otras mujeres, aunque él también ha sido muy discreto al respecto. Todas estas relaciones pasadas y los rumores que las acompañan, contribuyen a crear una atmósfera de incertidumbre y especulación en torno a la posible reconciliación entre Kerem y Hande. Los fans analizan cada detalle, cada foto, cada comentario en las redes sociales, buscando pistas que puedan indicar si hay algo más que una simple amistad entre ellos. Y volviendo a las declaraciones de Kerem en la entrevista, es importante destacar el contexto en el que se produjeron. Kerem estaba promocionando uno de sus últimos proyectos y, como es habitual en este tipo de entrevistas, se le preguntó por su vida personal. Y su respuesta, aunque cautelosa, fue lo suficientemente ambigua como para desatar la locura entre los fans. El hecho de que no descartara una reconciliación fue interpretado como una señal de esperanza para aquellos que siguen creyendo en su amor. Y el mensaje de Hande en Instagram, con esa imagen de un cielo estrellado y esa frase sobre los caminos que se vuelven a cruzar, no hizo más que alimentar las especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible que Kerem y Hande estén realmente considerando la posibilidad de volver a estar juntos? ¿O es todo una simple estrategia mediática para generar expectación y promocionar sus carreras? La verdad es que es imposible saberlo con certeza.
Pero si analizamos la situación desde un punto de vista objetivo, hay varios factores que podrían favorecer una reconciliación. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Se nota que hay un cariño y un respeto mutuo, incluso después de la ruptura. En segundo lugar, ambos son personas muy jóvenes y exitosas, y es posible que se den cuenta de que tienen mucho en común. Y en tercer lugar, la presión de los fans y los medios de comunicación podría influir en su decisión. Pero también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. En primer lugar, los motivos que llevaron a la ruptura siguen siendo válidos. La presión mediática y las agendas apretadas siguen siendo un problema. En segundo lugar, ambos han seguido sus caminos por separado y es posible que hayan cambiado sus prioridades. Y en tercer lugar, el miedo a volver a sufrir una decepción podría ser un obstáculo difícil de superar. En definitiva, la situación entre Kerem y Hande es un auténtico laberinto de rumores, especulaciones y esperanzas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de esta telenovela de la vida real, analizando cada detalle y teorizando sobre el futuro de esta pareja que nos tiene completamente enganchados. Y para añadir aún más leña al fuego, vamos a explorar las reacciones que han generado estas noticias en las redes sociales. Porque como ya sabéis, las redes sociales son el termómetro del fandom. Es donde los fans expresan sus opiniones, comparten sus teorías y